Buenos días y un saludo para todos. Y un abrazo bien fuerte a la distancia, pero con mucho amor, que los amamos mucho. Este es un tiempo bien hermoso. Este es un tiempo de toda la familia, de la familia de la fe, de la familia Fuente Viva. Amén. Muy buenos días para todos y cada una de las familias de la congregación Fuente Viva. Una vez más para expresarles nuestro gran amor, el servicio al Señor y nuestro compromiso con cada uno de ustedes. Anhelamos y esperamos que esta administración de este preciosísimo día, hoy domingo, podamos llegar no solamente a sus casas, sino a sus corazones y a los propósitos eternos de Dios. Así es. Y de corazón, juntos, esperamos que todos estén bien, que todos tengan paz, pero sobre todo que se mantengan firmes en el Señor, firmes en la fe, firmes en el Espíritu Santo, en armonía, que no les falte absolutamente nada, pero sobre todo que no les falte el amor los unos para con los otros, que no desmayen absolutamente en ningún momento. Estamos pasando, todavía estamos pasando por circunstancias, por momentos difíciles, pero yo pienso que este es el momento para que nosotros sepamos qué es lo que tenemos dentro, qué es lo que hemos aprendido y qué es lo que nos dice el Espíritu Santo para nosotros. Espero y hemos orado para que nos mantengamos unidos, por sobre todo, unidos en la familia, el papá con la mamita, los niños con sus hermanos, el anciano, todos que estemos juntos todos. Nos cobija un mismo amor, nos cobija un mismo Señor, tenemos el abrazo de nuestro Padre Celestial y pedimos y oramos para que no nos falte nada, absolutamente ni en lo espiritual, ni en lo emocional, ni en lo material, ni en lo económico, nada, que no falte ninguna provisión absolutamente de nada. Pero si algo llegara a faltar, pues que no nos dé vergüenza y lo digamos a la demás familia. Nosotros somos una familia y debemos cuidarnos, así lo dice el Señor, que nos apoyemos los unos a los otros, que oremos los unos por los otros, que nos amemos, que nos comuniquemos sobre todo y que estemos uniditos. Estamos a la distancia, pero unidos de corazón. Lo hemos dicho tal vez otras veces y claro, tenemos que enfatizarlo y tenemos que asegurarnos de que así sea. Sí, tenemos que hacer bien, como dice la Escritura, primeramente a los hermanos en la fe. Gracias, familia, por tener sus corazones tan atentos y escuchemos hoy lo que Dios Padre nos va a hablar. También quiero decir, porque me llega al corazón también, que como vivimos momentos de desasosiego de todas formas, porque no, hay veces escuchamos una cosa, pero luego al día siguiente otra cosa diferente. Y esto va mellando de todas formas, somos humanos y como la pastora dice, convivir aún con nosotros mismos no es nada fácil. Puede ser que haya llegado el momento en que hayamos tenido algún conflicto, alguna discordia, algún problema, alguna dificultad, pero eso es, digamos, que natural, digamos que puede suceder y de hecho sucede, ¿cierto? Pero también dice una palabra: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que los conflictos, los problemas, las dificultades que surjan dentro de la familia, porque vuelvo a repetir, se pueden suceder y se sucede, que nosotros los superemos. Nosotros, juntamente con el Espíritu Santo, podemos resolver los conflictos, podemos resolver los problemas. ¿Para qué? Para que al final de cuentas estemos en armonía y estemos en paz. Y el Señor, sobre todo, es pacificador. Él está con nosotros siempre, Él pone paz. Para eso nos dio ese vínculo tan hermoso, que es el vínculo del amor que podemos expresar primeramente a nuestro Padre y a nuestro amado Señor Jesús. Y el Espíritu Santo nos coloca a nosotros que nos amemos, que nos perdonemos y que sigamos adelante.
¿Parece? Sí, claro que sí. Claro. El amor cubre multitud de errores, de equivocaciones, y pues como quiera que sea, sí, lo que tú dices es muy cierto. En determinados momentos pueden estar exaltados los ánimos por cualquier circunstancia, noticia o por la misma rutina, ¿cierto? Entonces es momento que nosotros nos dispongamos, porque hoy tomaremos la Santa Cena y vamos a hacerlo en una libertad total. El amor cubre multitud de equivocaciones, de errores, de lo que sea. Y a todos, como dice el pastor, pues nos puede pasar, claro que sí. Así que haya paz en los corazones. Enviamos una bendición, una palabra de paz, una palabra de armonía, una palabra de salud, una palabra de fortaleza. Haya fortaleza en sus corazones. Que sea el Espíritu Santo en este momento poniendo eso en el corazón, para que podamos estar ahorita en este instante y que permanezca en este instante anhelantes de celebrar lo que el Señor Jesucristo hizo, lo que está haciendo y lo que tiene proyectado para nosotros. Nosotros hemos estado, a Dios gracias, bien. Excelente. Hemos estado muy bien, disfrutando de salud, gracias a Dios. Hemos tenido dificultades, pero de eso se trata, que los problemas y las dificultades nos sirvan para que nosotros nos fortalezcamos más. Alguien decía que los problemas son oportunidades para la fe, oportunidades para salir fortalecidos, oportunidades para demostrar lo que Cristo ha hecho en nosotros también. Entonces, yo estuve ausente aquí del hogar, de la casa, durante 5 días. Tuve que salir de Sogamoso. Donde estaba, pues no entraba muy bien el internet, escasamente los WhatsApp. Pude enviar 2 mensajes. Ya estoy aquí, estuve 5 días, tuve que ir a arreglar algunas cosas en un cultivo y todo fue bien. La pastora estuvo bien, estuvo acompañada y estuvo anhelante esperándome tremendamente. ¿Sí o no? Bueno, sin más comentarios, sin más preámbulos, pero solamente otra vez vuelvo a repetir que la paz llegue a cada hogar. Como ustedes pueden apreciar y ver, vamos a celebrar todos junticos y ahorita sigamos disponiendo nuestro corazón y centrémonos en la palabra del Señor, porque celebramos, está el pan, está el vino y nuestros corazones dispuestos, porque la verdad es que esta es una celebración de gozo, de armonía, pero también una celebración de victoria. Si ustedes tienen la Biblia abierta, miremos en el libro de San Marcos, capítulo 14, y vamos a leer de el versículo 2 hasta el 25. Hay un título ahí antes que dice Institución de la Cena del Señor. Estoy hablando de la Reina Valera. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron al Señor Jesús, por supuesto: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho,
y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, Jesús dijo: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse. Y a decirle uno por otro. ¿Seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Voy a repetir este versículo. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo, prestemos atención a este versículo. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Que lo bebamos, dijo el Señor, que lo bebamos de nuevo en el reino de Dios. Hay algunas cosas aquí para ver, ¿cierto? Primero yo veo que él siempre estaba con sus discípulos y estaba enseñándoles, siempre les enseñaba, pero él era muy visionario. Él siempre iba delante de las circunstancias, delante. Ellos estaban ahí sentados, pero él les dijo, todavía no estaban sentados ahí, pero él les dijo: mire, esto va a suceder, va a haber una persona que va adelante. No lo estaba viendo, pero él en el espíritu sabía cómo iba a ser. Iba a preparar en el aposento alto, iba a preparar la Santa Cena con el Señor. Y él les dice: hay alguien que me va a traicionar. Y justo era de los que comían con él, de los mismos que estaban con él. Eran personas íntimas. Él tenía muchos más discípulos, pero estaban 12 que eran los más allegados, ¿no? Sí. Y dentro de esos 12 había uno que lo traicionaba. Pues no se nos haga raro que nosotros pues, no somos, como dice algún dicho, no somos monedita de oro como para que todos estén y hagan lo que nosotros queremos y que todos nos aprecien y que todos nos amen. Siempre habrá en nuestra vida alguien que no está de acuerdo o que nos aborrezca. Pero así como el Señor hizo, pues que eso no afecte nuestras circunstancias, ni por qué le vamos a tener de esto al otro dificultad o recelo contra esa persona, sino saber aceptar las cosas, pienso yo, saber aceptarlas y saber enfrentar las cosas. ¿De acuerdo? Sí, yo pienso que de esta lectura podemos extractar algo muy precioso. Hay muchas de las personas que dicen: pero es que en medio de Jesús y sus discípulos había un traidor, pero hacen un énfasis tremendo por el traidor, pero no ven los 11 restantes. Para mí eso es muy relevante, para mí eso es muy grande. Son más los que nos aman, son más los que construimos reino, que el hijo de perdición tenía que ser para que se cumpliesen todas las escrituras. Sí, es cierto. Y también veo algo, por eso dice repetir, y yo repetí el versículo, dice: y ellos se pusieron tristes. Sí, claro. Sí, entonces dice, entonces ellos comenzaron a entristecerse. Sí. En ese momento. Era un momento
Era un momento sublime, era un momento de unidad, era un momento precioso. El Señor Jesús está a punto de ser entregado, de ser colgado en la cruz. Y cuando Él les dice eso, ellos también se confundieron, dudaron hasta de sí mismos, se entristecieron y empezaron a decir, ¿seré yo? ¿Seré yo? Estaban confundidos en ese momento. Es un momento difícil. Crítico. Pero ellos tristes, y mire con los que les sale el Señor Jesús. El Señor es bien hermoso y Él los quería levantar porque le dice, de cierto te digo que no beberé más del reino, de cierto digo que no beberé más del fruto de la vida. Hasta aquel día, hasta ese momento el Señor iba a tomar el vino. Pero y luego lo voy a beber con usted en el reino de Dios, en el reino de Dios. Él les estaba diciendo, no se pongan tristes, no se preocupen, no duden de nada, porque miren adelante. Él tenía una visión, y era una visión de gozo, y se iban a celebrar después, y cuando se celebra con vino, y se celebra como una fiesta, y se iba después en el reino de Dios, se iba a celebrar victoria, la victoria del Señor Jesucristo se iba a celebrar. Entonces no se entristezcan, porque yo lo voy a ver a ustedes en el reino de Dios, y en el reino de Dios donde hay gozo, donde hay celebración, donde hay victoria, donde el Señor está presente, donde todos estamos unidos, donde disfrutamos todo. Entonces este momento de la Santa Cena, ya donde ustedes están también, que el gozo, la paz, la alegría de celebrar esto sea con todos nosotros. Lo bebemos aquí en paz, pero esto es como si estuviéramos preparándonos para cuando lo bebamos con Él, cuando Él venga acá. El reino de Dios está acá, el reino de Dios está en este mundo, el reino de Dios está en nuestros corazones, y nosotros no tenemos por qué andar tristes, amargados, deprimidos, aburridos, aletargados, ni nada de esto, sino gozosos en la fe y gozosos en la esperanza. El vino, fruto de la vid, sinónimo de, o tipifica la presencia gloriosa del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios nos da la convicción total de libertad, que somos hijos de Dios, nos revela lo que hizo el Señor Jesucristo, y eso es lo que vamos a hacer aquí en la Santa Cena. Entonces, lo que nos está diciendo el pastor, y yo me uno a lo que él dice, para que allá los jóvenes, las personas mayores, adultas mayores, los niños, todos a participar con júbilo, con alegría, con regocijo, porque el vino representa la presencia del Espíritu Santo. Amén. Entonces, siguiendo, Él estaba hablando con sus discípulos, con sus seguidores, con los creyentes, está hablando con nosotros. Él está hablándole, y yo voy a celebrar con ustedes en el reino de Dios. Y es que la iglesia de Cristo Jesús tiene que ser una iglesia de reino. Y una iglesia de reino es una iglesia de poder, es una iglesia de dominio, es una iglesia que va delante, y es una iglesia que reconoce al Señor Jesucristo. Es una iglesia que tiene revelación, no está triste, no está amargada, sino que es una iglesia que se goza con su Señor y que tiene revelación del reino. Primero, revelación del reino, lo que es el reino de Dios, que el reino de Dios es algo superior a los reinos de este mundo, y que la iglesia tiene que estar a ese nivel, a un nivel superior a las cosas del mundo. Esa es una iglesia de reino, una iglesia que conquista, una iglesia que levanta, una iglesia que tiene revelación de Jesucristo, que no se queda ahí triste alrededor de la cruz como estaban ellos. Y esto también habíamos hablado con su merced. Si ustedes recuerdan, hay un pasaje que se llama El Camino de Emaús, creo que se llama, tiene un título, El Camino de Emaús, donde van dos discípulos, van charlando después de la muerte del Señor Jesús,
ellos van por el camino, van charlando, pero van lamentándose. La verdad es que ellos van en la mente, van diciendo, no, iban hablando de lo que había sucedido allí en la cruz. Y de pronto el Señor Jesús, ya resucitado, se les pone al lado y empieza a caminar con ellos. Iban caminando los dos y el Señor al lado. Y ellos hablando. Entonces, de pronto, el Señor entra en la conversación y les dice, bueno, ¿qué son esas pláticas que ustedes tienen? ¿De qué es lo que están hablando? ¿Qué hablan? Y entonces ellos dicen, no, ellos saben. Entonces les dicen, ¿acaso tú eres el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en estas cosas? ¿Y qué ha sucedido? Pues de lo que le sucedió a Jesucristo de Nazaret, hombre poderoso en palabra, que hacía milagros, y que lo entregaron y lo crucificaron en la cruz. Y empezaron a decirle así, y lo crucificaron, y nosotros esperábamos que Él hubiera redimido, que hubiera levantado, que hubiera liberado al pueblo de Israel, pero no, fue crucificado. Solamente que hay unas mujeres que están diciendo que sí, que ya resucitó, pero nosotros no lo hemos visto, no lo hemos visto. Entonces siguieron caminando y Él los increpa, ¿cierto? Los reprende y le dice insensatos y tardos para entender las cosas. ¿Acaso no sabían de esto? ¿No se les había dicho? Y dice que Él empezó otra vez a decirle desde Moisés y desde el Antiguo Testamento, a decirle y hablarle acerca de lo que iba a suceder, pero que ellos no lo creían, no lo habían visto. Entonces cuando ellos llegaron y llegaron a la casa donde ellos iban, le dijeron, quédate con nosotros. ¿Cómo? Quédate con nosotros. Y eso es lo que tenemos que decirle al Señor Jesús, quédate con nosotros. Porque ellos entendieron, los discípulos, ¿acaso no sabías cuando el extranjero, el forastero se unió al camino de Maús? En nuestro corazón ardía, había un fuego. A medida que Él iba hablando y hablando, el Espíritu de Dios, aunque no había llegado sobre todos, de todas maneras, la palabra a través de la boca del Señor Jesús llegó empoderadísima a los espíritus y al corazón de esos dos discípulos. Y decían, y es la parte bonita, como mujer me fascina y admiro y animo a todas las mujeres. Las mujeres estuvieron primero en la tumba. Llegaron acongojadas, pero llevaban las especies aromáticas, ¿sí? Y ven que la piedra está corrida y no encuentran el cuerpo de Jesús. Empezaron, como hacemos las mujeres, a llorar. Lloraron mucho. ¿Dónde estará mi maestro? Pero se apareció un ángel y les habló. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Maravilloso. Dile a Jesús que se quede en tu casa y no busquemos ni estemos tristes, porque Jesús murió en la cruz. Esa es la gran victoria y está un Jesús resucitado. Hoy vamos a celebrar esta gloriosa Santa Cena con ese Cristo resucitado. Amén, sí. Pero fíjense una cosa, cuando ellos entran en lo que tú dices, en la casa, ¿cómo es que dijiste que se quede Jesús en tu casa? Quédate con nosotros. Ellos le obligaron, dice la Escritura, lo obligaron, así dice. Quédate con nosotros. Oh, qué bonito eso, porque miren, quédate con nosotros cuando el Señor está en casa. Amén. Y cuando le decimos quédate aquí en tu casa, allí hay revelación. Amén, amén. Hay revelación. Sí, Señor. Y revelación de Cristo resucitado. Porque dice ahí en ese pasaje, dice que cuando Él partió el pan, así como vamos a hacer ahorita, cuando Él partió el pan y lo bendijo y les dio, ahí se les abrieron los ojos a esos discípulos. Claro. Y les fueron. Y entonces ellos decían, y Él se desapareció de pronto.
pero ellos tuvieron revelación del Cristo resucitado. Se les abrieron los ojos, porque ¿qué venían haciendo ellos? Ellos venían hablando del Señor Jesucristo en la cruz. Ellos venían y sabían bastante de Jesucristo en la cruz, lo que había sucedido, y antes contaron. Y es que sucede eso, puede suceder eso, que nosotros hablemos muy bien de Jesucristo, que nos sepamos la doctrina, que sepamos que Él murió en la cruz, que sepamos que Él dio su vida por nosotros, y todo esto lo podemos saber, lo entendemos, pero estamos hablando de antes de la cruz o hasta la cruz llegamos. Pero cuando hay revelación del reino de Dios, revelación de Jesucristo, porque hay una revelación de Cristo resucitado, y es que la resurrección tiene un poder tremendo. Cuando hay revelación, entonces se nos abren los ojos y se nos abre un futuro y se nos abre un camino tremendo para tener una visión diferente. Porque si vemos solamente hasta la cruz, ahí quedamos crucificados. Pero tenemos que esclavarnos de la cruz. No, la experiencia más linda es que ellos dos, el Señor Jesús les pide de comer, y en ese instante, cuando tienes algo de beber, tienes algo de comer, y recordaron, dicen, pero ¿cómo somos? Claro, con razón sentíamos, y recordaron. La otra enseñanza de mi parte para dejar en sus casas: el Señor Jesús está con nosotros, quédate con nosotros, y no tengan dudas de los tiempos, de las noticias. Nosotros tenemos que tener ese, Él les dice y les recrimina, ¿y por qué dudan? Nosotros tenemos que tener esa certeza de ese Cristo resucitado, y que un día tú y yo y todos nosotros con nuestras familias vamos a estar tomando ese vino que su merced decía, en las bodas del Cordero. Vamos a estar en el reino de Dios, sin pandemias, absolutamente nada de nada. ¿Por qué dudas? La idea es, mi amor, dejarles de mi parte, no duden, quédate Jesús con nosotros, y no dudemos. Nosotros estamos en este mundo, pero estamos apartados y habitando bajo la cobertura del Señor. Pues fíjense lo bien que hemos estado. Cuando dijimos que teníamos dificultades, no es de trato, no es de convivencia, dificultades que se dan, pero que se afrontan, y que por eso su merced tuvo que salir de casa, porque no quiero que quede que de pronto, no, Dios. No. Y no, es eso, un espíritu precioso, y desde que Jesús esté en nuestra casa, por eso vamos a celebrar, no solamente en nuestra casa física, sino en esta casa, en este templo. En este tiempo difícil, en este tiempo y en estas circunstancias. Entonces, cuando hay revelación, y aprovecho de eso que dice su merced, de que nada de pandemia ni nada de esa cosa, no pongamos atención a tanta cosa, es porque cuando tenemos una revelación del reino de Dios, que es poder, que es fortaleza, que es dominio sobre las fuerzas del mal, sobre todo lo malo, entonces es una iglesia. Y acordemos que la iglesia son los adultos, son papás, son los mamás, abuelos. Son los abuelos, son el niño pequeño, claro, el bebecito, el joven, la jovencita. Esa es la iglesia. Pero con la revelación de Cristo resucitado, de Cristo glorificado y del reino de poder a Dios, entonces somos, y debe ser así, una iglesia poderosa, una iglesia que avanza, una iglesia de dominio. Es una iglesia gloriosa, una iglesia que conquista, una iglesia firme, una iglesia fuerte, una iglesia llena de gozo. Contrario a lo que quisiera el enemigo, tener una iglesia amedrentada, una iglesia arrodillada delante de Faraón, una iglesia temerosa, una iglesia pasiva que no se mueve. No, somos. Por eso, entonces enviamos también, vamos a enviar una bendición y una palabra de gozo, de alegría y de poder en Cristo Jesús. Porque varias veces hemos dicho y volvemos a repetirlo, porque si Cristo está con nosotros, el Todopoderoso que resucitó y vive en nosotros,
Y Él está en nosotros y no dejó afuera su poder, no, al contrario, Él está en nosotros con todo su poder. Él está firme, fuerte con el Padre. Entonces, vamos adelante. ¿Qué vamos a hacer ahorita en estos momentos del cielo? Que lo hemos dicho, lo hemos querido hacer y así va a ser, que nos vamos a concentrar en este momento, porque después cuando el Señor nos diga, vamos a demostrar muchas cosas, pero por ahora vamos a tener unas familias fortalecidas. Este momento que vamos a hacer en unidad es para que la iglesia, para que la familia Fuente Viva, para que toda su iglesia y para que las familias que nos están escuchando y nos están viendo entiendan que Cristo Jesús ya tiene resuelto esto y nuestras familias tienen que ser firmes y fuertes. ¿Parece? Entonces vamos a bendecir esto tan precioso, el pan, que ya hemos dicho en otras santas cenas, significa el cuerpo del Señor Jesucristo que por nosotros fue entregado, pero Él mismo fue quien lo entregó y Él mismo lo volvió a tomar. Él dijo, tengo poder para poner y tengo poder para tomar, tengo poder para poner en mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Nadie la quitó así porque que Él la entregó a voluntad y fue por amor por nosotros. Padre, muchas gracias. Te damos gracias, Padre eterno, Señor, porque esta fue una obra trascendental y fue algo definitivo para la humanidad, para los que creemos. Señor, consagramos, ponemos delante de ti este pan y lo bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como representación del cuerpo de Cristo que por nosotros fue entregado. Señor, reconocemos nuestras faltas, reconocemos que de una u otra manera te hemos ofendido y te pedimos perdón, Señor. Y el perdón por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Amén. La copa de vino. Amén. La copa de vino que es el fruto de la vid, la uva. Damos gracias porque al beberla, ella representa la sangre que vertió el Señor Jesús por nosotros, por nuestra sanidad. Declaramos salud. Estamos completamente en sanidad divina. Nos declaramos coherentes. Declaramos que nosotros, las personas adultas mayores, no vamos a tener el Alzheimer, es que se dice, ¿no? Alzheimer. No vamos a tener absolutamente cuando el Señor nos lleve a su presencia será maravilloso. Será en un sueño, en un cerrar los ojos, sin prolongación de enfermedades, absolutamente. La sangre de Cristo nos limpió, nos redimió, nos liberó de toda escasez. Declaramos abundancia. Abundancia. Porque en el reino de Dios vemos que todo es abundante. La super grandeza. Ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto. Estamos bajo el nuevo pacto. Me gustaría que los jefes de hogar, los cabezas de familia, en su defecto que no esté el varón, la mamita o la abuelita levante su copa y con reverencia, con honra, pero creyendo, algo tan elemental y tan sencillo que lo hacemos con mucha fe y con mucho amor. Vamos a bendecirlo, agradecerlo, pero vamos a tomarlo con la fe. A medida que vamos tomando, nosotros vamos a sentir alegría, gozo y contentamiento en el Espíritu. En el nombre precioso de Jesús, Padre, bendecimos este vino, fruto de esa uva, y declaramos, Señor, tu pronta venida. Recordamos, Señor, que pronto vendrás como Rey y como Señor. Gracias.
Entonces hoy tomamos el vino aquí en el reino, Sí. pero luego celebraremos Amén. con él cuando Amén. estemos en su reino, con gozo, sin ansiedad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Bendigo a mis hijos, a mis amadas nueras, a nuestros nietos, a toda la familia extendida. Bendecimos a toda la congregación y la iglesia del Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Te damos gracias por este momento tan sublime, por este momento precioso Muchas que hemos gracias. puesto delante de tu presencia, siendo tú el principal en esta mesa, Señor Amén. Jesús. Amén. Y te damos gracias, poderoso Espíritu de Dios, porque has puesto en nuestro corazón Amén. este sentir. Gloria a ti. Y te damos gracias, precioso Espíritu Santo, y te pedimos que sea sobre cada persona allí que está también haciendo este mismo acto tan precioso allí. Gracias. Que la paz de Cristo Jesús inunde los corazones y llene todo el Amén. ambiente en cada hogar. Aleluya. Les bendecimos mucho, los amamos nuevamente y hasta la próxima Santa Cena, pero también hasta el próximo mensaje. Agradecerle muchísimo de una forma muy especial a Lina María, quien se ha desplazado hasta Firavitoa para poder filmar. Es un gozo y una alegría contar con siervas tan dispuestas. Recordemos, Él vive y quédate en nuestra casa. Muchas gracias.